¿Qué pasaría si durante 3 o 4 días se decidiera lo que vas a hacer en los próximos 40 años? Es a lo que se enfrenta un estudiante de 18 años. Se juega prácticamente todo en un examen. Selectividad. Dependiendo de cómo salgan esos días, puedes entrar en la carrera que llevas años queriendo estudiar o quedarte completamente fuera. Miles de estudiantes pasan meses preparándose para un momento muy concreto, unos exámenes que en muchos casos terminan determinando qué podrán estudiar, en qué ciudad vivirán y, en definitiva, su futuro laboral y vital. Y ahí aparece una contradicción, porque durante los últimos años el discurso educativo ha cambiado muchísimo. Se habla constantemente de educación competencial, de creatividad, de aprendizaje continuo, de trabajo en equipo y de reducir el peso de la memorización y de los exámenes tradicionales. El propio sistema educativo insiste cada vez más en que aprender no debería consistir únicamente en repetir contenidos bajo presión. Incluso las familias también han acabado interiorizando esa idea. Durante los últimos años, el nivel académico, la dinámica en las aulas y la forma de estudiar han ido cambiando. Muchos estudiantes son conscientes de ello. En algunos casos, sienten que durante la secundaria y bachillerato han avanzado a través de un sistema en el que no siempre ha sido necesario memorizar de forma constante o profundizar al máximo en todos los contenidos. Y ahora no entienden una cosa. ¿Por qué han cambiado los criterios de evaluación? La universidad, en muchas titulaciones, sigue exigiendo una carga importante de memorización y estudio intensivo para exámenes finales, muy diferente a lo realizado hasta ahora. Al final de todo el recorrido escolar, sigue existiendo un filtro decisivo que funciona exactamente así. Un examen final, unos pocos días y una nota que puede abrir o cerrar caminos. Y aquí vienen los dramas. Los estudiantes se encuentran con una situación completamente distinta a la que están acostumbrados. Ahora se les exige dominar en muy poco tiempo el contenido acumulado de 2 años de varias asignaturas a la vez. Y eso genera la sensación de no estar preparados. No necesariamente porque no hayan estudiado, que ojo, algunos evidentemente no habrán estudiado lo suficiente, sino porque la exigencia percibida en la selectividad es muy diferente a lo que han experimentado durante gran parte de su etapa educativa. Aquí es donde el sistema deja de ser teoría y se ha convertido en destino. Y ahí aparece una tensión, porque el estudiante no solo se enfrenta a un examen difícil, sino también a la sensación de que el sistema cambia las reglas justo en el último momento, como si durante años el recorrido fuera más progresivo, más guiado, más flexible, y de repente todo se concentra en una prueba final mucho más exigente. Bienvenidos a la vida real. Ahora vais a tener que empollar. Eso inevitablemente amplifica la presión. Lo gracioso es que no estamos hablando de algo nuevo. Es un proceso que se ha hecho toda la vida. Generaciones anteriores también han pasado por lo mismo, también han tenido esa presión, también han vivido esos días como un punto de inflexión. No es un fenómeno distinto al de otros años. Lo que cambia no es el propio examen, sino la forma en la que se llega a él. Evidentemente, para muchos jóvenes no es simplemente una prueba académica, es la sensación de que esos días pueden definir su devenir. Deben escoger una lista de carreras que cuando más demanda tengan, mayor dificultad de acceso tienen.
muchas veces lo hacen sin saber realmente cómo será la carrera una vez dentro, porque cuando escoges una carrera no sabes ni cómo son las asignaturas, ni cómo son los profesores, y si te va a gustar realmente ese grado o no. La selectividad es una prueba agónica para muchos para acabar entrando a ciegas a una titulación. Y encima, unas décimas marcan la diferencia. Pueden dejar fuera a miles de personas. Una mala mañana, un bloqueo, ansiedad o nervios pueden cambiarlo todo. Entonces aparece la primera gran pregunta. ¿Para qué sirve la selectividad? ¿Miden realmente esos exámenes mi conocimiento? En teoría, su función es ordenar el acceso a plazas limitadas dentro de la universidad pública. El sistema necesita algún criterio para decidir quién entra y quién no, de manera que se condensan años enteros de educación en apenas unas horas de examen. Y aquí es donde muchos estudiantes empiezan a perder la partida sin saberlo. Pero además hay otro tema con cierta polémica, porque no todos los protagonistas pasan por ese filtro de la misma manera. Últimamente hay mucho conflicto con la supuesta diferencia entre estudiantes de centros públicos y privados, porque cada vez que llegan los resultados de acceso a la universidad vuelve a surgir el mismo debate. Hay quienes consideran que determinados centros privados o concertados inflan artificialmente las notas durante bachillerato, facilitando así mejores medias. Y al mismo tiempo, también han existido propuestas y debates alrededor de si el alumnado procedente de la educación pública debería tener algún tipo de consideración distinta dentro del sistema de acceso. Algo que tampoco es justo, porque muchos estudiantes llegan sin estar preparados y sin el nivel suficiente, sea cual sea su procedencia. De hecho, según el estudio de los resultados del 2024 realizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los estudiantes de centros privados obtienen resultados ligeramente superiores en selectividad. Para mucha gente, el problema no debería resolverse modificando el filtro de entrada. Habría que analizar qué está ocurriendo durante todo el proceso educativo anterior. ¿Cómo es que se deja avanzar a los estudiantes de manera tan flexible a sabiendas de que al final del proceso les espera el muro de las lamentaciones? Porque al final no es un examen, es una criba. Y luego viene otro conflicto. ¿Es el acceso a la educación superior tan igualitario como creemos? La universidad pública funciona mediante notas de corte extremadamente altas en muchas carreras. Sin embargo, gran parte de las universidades privadas no utilizan un sistema de acceso igual de restrictivo. Y eso abre un debate. ¿El acceso a educación superior depende únicamente del mérito académico o también depende de la capacidad económica de cada familia? Porque mientras algunos estudiantes se juegan literalmente su futuro en unos exámenes concretos, otros pueden acceder a determinadas carreras mediante vías completamente distintas. Y ahí es donde surge probablemente la pregunta más importante de todas. ¿Tiene sentido que todo el sistema educativo evolucione hacia un modelo cada vez más competencial si el acceso final sigue dependiendo de un examen decisivo? O dicho de otra forma, ¿qué estamos evaluando realmente en selectividad? ¿Conocimientos? ¿Capacidad de memorizar bajo presión? ¿Disciplina? ¿Resistencia emocional? ¿O simplemente quién consigue rendir mejor durante unos pocos días concretos? Quizá el problema no sea la existencia de un filtro. Cualquier sistema universitario necesita algún mecanismo para organizar el acceso. Pero cuando la selectividad recupera la esencia más propia del modelo educativo, resulta que los estudiantes no han interiorizado del todo esa competencia que el propio sistema educativo considera clave: aprender a aprender. ¿Y si la selectividad no fuera el problema, sino el síntoma? En 2025 los resultados han caído en prácticamente toda España. Han bajado los aprobados, han bajado las notas medias.
hasta qué punto el sistema educativo estaba preparando realmente a los estudiantes para afrontar una prueba exigente y homogénea. La pregunta no es si la selectividad es justa, sino si es coherente. Una prueba que exige memorización, síntesis, rapidez y capacidad de rendir bajo presión. Y previamente han estado aprendiendo con metodologías activas como escape rooms. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a seguir demonizando los exámenes tradicionales? Dime qué opinas en los comentarios y gracias por ver otro capítulo de Miopía Social.